uno siente que estos casos de corrupción tienen un componente político extraordinario y que a veces tienden a festinarse estos casos, estos expedientes de corrupción, más que por motivaciones de luchar contra la corrupción, sino como resultado incluso de vendetas políticas. Y lo penoso es que el Ministerio Público también se preste a este tipo de juego en ocasiones. Yo creo que ahora queda en manos de los tribunales tener que corregir los gazapos y esa influencia que el Ministerio Público ejerce, sobre todo cuando se trata de dirigentes políticos en procesos electorales. Y lo digo porque en el caso específico de Gonzalo Castillo, que está siendo acusado por el Ministerio Público, en el caso Calamar, hay que recordar que esa investigación se originó y se inició hace muchos años. Y que en el marco de esa investigación, de acuerdo al Ministerio Público, había una serie de elementos objetivos que apuntaban a una acusación en contra de Gonzalo Castillo. Pero como nosotros estábamos metidos en un proceso electoral, y había unas elecciones, había que llevar la acusación de Gonzalo Castillo al límite para depositar esa acusación contra Gonzalo Castillo lo más próximo a las elecciones presidenciales, para recordarle a la población de que el candidato presidencial del PLD en el año 2020, que compitió con el presidente Luis Abinader y que sacó un 38%, estaba siendo sometido a la justicia por actos de corrupción, faltando apenas días para las elecciones. Pero el diablo nunca está en su puesto. Pues resulta que parece que al Ministerio Público se le olvidó que había unos plazos que tenía que cumplir, y precisamente el día 25 de abril, fecha de concluir el plazo para presentar las acusaciones ante el juzgado de instrucción, resulta que no tenían los documentos a mano. Y esto es grave, porque lo que dicen los abogados de Gonzalo Castillo es que el Ministerio Público presentó la acusación fuera de plazo, la acusación en contra de Gonzalo Castillo. ¿Por qué dicen que fuera de plazo? Porque la magistrada Ortiz reconoció que la documentación fue recibida a la 1:39 de la tarde, y que entre la 1:39 de la tarde y las 5:45 de la tarde, el Ministerio Público, que tiene una capacidad extraordinaria de trabajo, pudo elaborar un informe acusatorio de 557 páginas, que cuando usted la multiplica equivalen aproximadamente a 500,000 palabras. El edicto de la acusación, estamos hablando de que en 2 horas pudieron agarrar y elaborar todos esos documentos y analizar los documentos que envió ese mismo día a la 1:45 de la tarde la Superintendencia de Bancos, y estamos hablando de miles de páginas documentadas de distintas instituciones que el Ministerio Público había solicitado. Ahora, ¿qué de particularidad tiene esto? ¿Y por qué basa la defensa de Gonzalo Castillo sus argumentos? Bueno, pues resulta que parece ser que el Ministerio Público hizo la presentación y después llevó los documentos ante el juez. ¿En qué fecha lo llevó? De acuerdo a lo que establecen, es que de acuerdo a lo que establecen los abogados de la defensa, el escaneo y el expediente digital que reposa en la Procuraduría General de la República resulta que fue elaborado el 11 de mayo. Entonces, lo que no se explica es cómo tú presentas una prueba que supuestamente le entregaste el día 25 al finalizar el día,
y que tiene fecha de 11 de mayo. Como resultado de eso, han solicitado al juez que declare inadmisible la presentación de la acusación. Abro comillas, ¿qué dicen los abogados de Gonzalo Castillo? Al abrir el documento digital, la información muestra que fue creado el 11 de mayo. Como pudieron depositar un documento creado el 11 de mayo, si el 25 de abril lo depositaron a las 4 de la tarde? Porque el diablo nunca está en su puesto. Dice que la defensa solicitó a la jueza declaraciones magístrales. La licenciada Acosta mencionó un peritaje de más de 557 páginas realizado por la Unidad de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, que según ella se basa en documentos remitidos por la Superintendencia de Bancos, que era lo que habíamos explicado. Entonces yo pienso que el Ministerio Público tiene que explicar cómo es que usted presenta todos esos documentos el día 25 y aparecen luego con fecha del 11 de mayo. Se presentó solamente un documento, una complicidad del juzgado para recibir un tipo de documento, solamente con una presentación documentada de recibir y luego completarlo en el tiempo. Pregunto yo, no creo que los tribunales se presten a ese tipo de complicidad. El propósito era abortar la investigación, porque a lo mejor dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Era abortar la investigación para que esto se cayera. A lo mejor puede ser el caso. Bueno, tú recordarás que antes, cuando era la policía que levantaba las actas cuando llegaban a los sitios, sí, cometían muchísimos errores a propósito para que cuando llegaran a los tribunales se cayeran. Porque no quiero descartar ninguna hipótesis. Ahora, lo que sí yo sé fue que ellos presentaron la acusación faltando días para las elecciones y que sabían que el plazo se vencía el día 25. Y si usted sabe que el plazo se vence el día 25 y todavía el día 25 usted está recibiendo documentaciones, fue porque usted no hizo la diligencia procesal a tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le queda ahora? ¿Qué es lo que le queda ahora al tribunal? Que está, creo que fijaron una audiencia para el viernes 9. Llevar al Ministerio Público a la legalidad. El Ministerio Público no puede continuar prestándose para maniobra de carácter político y cometiendo ese tipo de error como lo que está evidenciado ha cometido. Porque hasta ahora el Ministerio Público no ha podido demostrar cómo se elaboraron esos documentos en fecha 11 de mayo. Estamos hablando prácticamente 15 días después de haber presentado las acusaciones. Y hay otros elementos ahí que los abogados lo han presentado. Vamos a ver qué va a ocurrir. Lo que sí yo estoy convencido es que retardar el proceso de presentación de esas acusaciones en contra de Gonzalo Castillo obedeció a una maniobra política del Ministerio Público de presentar eso en vísperas, horas, días antes de las elecciones, como parte del mecanismo que se ha utilizado para desacreditar a Gonzalo Castillo frente a la sociedad dominicana e influir en el proceso electoral del año 2020. Sobre todo, influir en el proceso electoral, del año 2024. Que eso no tiene otra explicación que no sea esa. Llévatelo, Francis.